Hey, muy buenas desde la oficina. Me estoy dando cuenta que igual vengo un poco arrugado, pero bueno, no me voy a poner a planchar. Alguno de vosotros os estaréis preguntando qué hace con una botella de aceite encima de la mesa. Tranquilos, que hoy no vengo a venderos nada y va totalmente relacionada con el vídeo que vamos a hacer hoy. Y es que hoy vengo a hablaros de una de las herramientas más importantes de cualquier taller, la llave dinamométrica. Como muchos de vosotros ya sabéis, la llave dinamométrica nos sirve para medir la fuerza que aplicamos sobre un tornillo. Este tipo de llaves las tenemos de muchísimas medidas, las tenemos manuales, las tenemos también digitales. Hay muchos tipos de llaves dinamométricas y muchas llaves que vienen como esta de China. Es importante tener correctamente calibrada nuestra llave para así no dañar los tornillos de nuestra bicicleta o de cualquier otro elemento donde estemos utilizando este tipo de llave. Así que hoy os voy a explicar cómo se calibra una llave dinamométrica de este estilo. He de aclararos que yo sé cómo se calibra, lo que no sé es si os lo voy a saber explicar. Yo lo voy a intentar, he tenido que desempolvar un poquito los libros de física, pero vamos a ver qué tal lo hacemos. Como os decía, la llave nos sirve para medir la fuerza que aplicamos sobre un tornillo. Cuando nosotros multiplicamos esa fuerza que ejercemos en el extremo por la palanca, obtenemos el par. Esa palanca es el punto que va desde el punto de apriete hasta el punto donde nosotros sujetamos la herramienta. De modo que, en resumidas cuentas, el par es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Hay muchas formas de representar ese par. La más habitual y la que conocemos con este tipo de llaves son los newton metro, aunque también existe el kilogramo metro y otras tantas en diferentes tipos de herramientas y también en diferentes países. Ahora que ya entendemos cómo funciona la llave dinamométrica, que es ejerciendo esa fuerza que multiplicamos por la distancia, vamos a ver cómo lo realizamos en una llave como esta, y os propongo que vosotros reviséis las vuestras. En primer lugar, deberemos medir la palanca que hacemos. Si os fijáis, desde el punto donde apretamos hasta el punto donde sujetamos, tenemos exactamente 20 centímetros. Ya sabemos que la palanca que tenemos es de 20 centímetros y vamos a elegir un par al que queramos apretar. Por ejemplo, 6 Nm, que es una medida o un apriete muy utilizado en las bicicletas. Ahí estamos en 5 y le damos un puntito más hasta llegar a 6. Perfecto, hemos elegido un par de apriete y conocemos la palanca. Ahora nos falta saber cuánta fuerza debemos ejercer para así poderla calibrar. En nuestro caso vamos a transformar esos 6 Nm. De esta forma vamos a poder hacer la operación de división que tenemos que hacer mucho más fácil. Esos 6 Nm son aproximadamente 0,6 kilos metro. No es exactamente así del todo porque realmente cada kilo debería multiplicarse por la fuerza de la gravedad, por 9,81, de modo que obtendríamos una ligera variación. Pero en nuestro caso, y para facilitarlo todo, vamos a utilizar esa referencia, 0,6 kilos metro dividido entre el largo de nuestra llave dinamométrica, entre esos 0,2 metros. El resultado nos va a dar el peso que debemos aplicar. Si dividimos 0,6 entre 0,2, nos va a dar como resultado 3 kilos. Ese va a ser el peso que debemos aplicar en el punto exacto el cual hemos utilizado de referencia cuando hemos medido. Y alguno de vosotros quizás se pregunte, pero bueno, todo esto para al final, ¿cómo se calibra? Pues muy fácil, la mayoría de ellas tienen en la parte inferior un ajuste que nos va a permitir dar más compresión o menos al muelle interno, que es el que hace que la llave salte cuando llegamos al par indicado. En este caso lo tenemos en esta parte inferior de aquí. Podremos apretar o aflojar en función de si necesitamos dar más o menos compresión a ese muelle para así calibrarla. Dicho esto, vamos a asegurarnos de que el peso que vamos a utilizar de referencia, en este caso es agua, no es aceite, os lo digo porque no cojáis una botella de aceite que tiene una densidad distinta y penséis que pesa 3 kilos. He pesado esto, vamos a asegurarnos ahora para ver que pesa exactamente 3 kilos. Sujetaremos la llave en un banco de trabajo, podemos ponerle si queremos alguna punta para así no dañarla, y recordamos el punto de apoyo que es este de aquí sobre el que debemos colocar el peso. Recordamos que la tenemos a 6 Nm, así que vamos a colocar el peso
y a ver si salta. Ahí no ha saltado. Aquí evidentemente tenemos menos brazo de palanca, con lo cual es más difícil que salte. Y aquí, dándole un poquito más de palanca, tampoco ha saltado por el momento. De modo que tenemos que hacer ese ajuste del que hablábamos. Ese ajuste del que hablamos lo hacemos por aquí. Ahora la llave tiene el muelle muy tenso. Lo vamos a aflojar un poquito. Y repetimos una vez más en ese mismo punto. Todavía habría que aflojar un poquito más. Ahí acaba de saltar. Si le reducimos la palanca, vemos que no salta. Si nos vamos al punto, salta. Vamos a probar a quitarle un poquito, a ver, para acabarlo de afinar. Ahí no salta. Ahí acaba de saltar. Acaba de saltar. Si nos venimos aquí, más palanca. Si nos venimos aquí, que hay menos, no salta. Colocamos la tapa. Y listo. Pues como ya habéis visto, ya tendríamos nuestra llave calibrada. Se hace de forma muy sencilla y os invito a que pongáis a prueba vuestras llaves dinamométricas. Con el uso, ese muelle va perdiendo un poquito de fuerza, con lo cual deberemos ir ajustándolo para así apretar correctamente nuestra tornillería. En este caso, aunque la llave es china, no venía descalibrada, sino que he sido yo el que ha tocado ese tornillo para poderos enseñar en vídeo cómo se hace. Os recuerdo que esto es una forma casera de hacerlo, que los cálculos, como os decía, han sido redondeando un poquito para facilitar también así el poder hacer el vídeo, y que todas las llaves vienen o deberían venir acompañadas con un certificado de esa calibración. Dicho esto, acabáis de ver lo importante que es hacer la fuerza, ejercer nuestra palanca en el punto correcto, ya que no va a ser el mismo par de apriete el que apliquemos si lo hacemos desde aquí o si lo hacemos desde donde realmente toca. Otro consejo muy importante cuando apretemos un tornillo y la llave salte, es importante que no repitamos o que no apretemos a golpes. Es decir, cuando la llave salta es el momento de sacar la llave, ya que si volvemos a darle para que salte una vez, dos, tres, cuatro veces más, varían los rozamientos entre las diferentes partes y eso haría que cada vez que le damos un golpecito más, aunque no nos lo parezca, estemos dándole un poco más de par del que inicialmente tenía. De modo que si tenemos un tornillo al cual queremos revisarle su par de apriete, lo ideal sería marcarlo con un rotulador, con un lápiz, marcar el tornillo junto con una marca en la superficie en la que esté, hacer una línea recta para marcar los dos componentes, aflojarlo un poquito y después volver a apretar al par que corresponda. Si esas dos líneas que hemos hecho vuelven a coincidir donde estaban inicialmente, está correcto. Si vemos que nos hemos pasado un poquito, lo tendremos ahora correcto, y es que se había aflojado ese rozamiento ligeramente, nos ha permitido darle un poquito más de apriete. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante. Yo es algo que conocía, pero que sinceramente no había puesto en práctica hasta la fecha. Espero que os haya sido útil. Hacedme saber abajo en los comentarios si lo ha sido y os invito a poner a prueba vuestras llaves dinamométricas. Como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.